¿Sinopharm o Pfizer? Existe en verdad una diferencia abismal entre estas dos vacunas que protegen de la COVID-19 y que son las únicas que se aplican en nuestro país. ¿Existe, una vez más preguntamos, una razón que nos haga desestimar alguna de estas o que al menos se siembren dudas para rechazar una de ellas? Pues no, un rotundo no. Ambas nos protegen y con alta eficacia de no padecer en caso de contagiarnos del virus, de cuadros graves de la enfermedad que nos lleven a una cama de cuidados intensivos o peor aún, perder la vida. Oportunidades que el no estar vacunado, yo pregunto y les hago la invocación a la población, estar el 90% seguro de que no vas a fallecer o que si te enfermas tu caso va a ser leve, contra que si no te vacunas. Entonces esa es la responsabilidad de esta población de mayores de 40 años. Ponemos este tema en agenda, pues en las últimas semanas mucho se habló de las vacunas de Sinopharm, las mismas que fueron aplicadas a profesores de zonas rurales hace más de una semana en nuestra región, y en estos días al grupo etario de 40. Cuando creíamos que la población estaría satisfecha por la inoculación, se puso en evidencia una ola de desconfianza por esta marca en específico, generando preocupación a las autoridades sanitarias locales, pues incluso antes de confirmar la vacunatón de los cuarentones, ya había quienes afirmaban que no recibirían otra inoculación que no fuera solo y exclusivamente Pfizer. Que todas las vacunas, si bien sí son efectivas, por ejemplo, el caso de esta vacuna que nos causa tantas dudas, la vacuna de Sinopharm. Dentro de las vacunas chinas también existen dos vacunas, ¿no? La Sinovac y la Sinopharm. Dentro de esta Sinopharm también existen dos cepas. Una la original de Wuhan y otra la de Wuhan y la de Beijing. El gobierno peruano ha comprado la vacuna que tenga de Beijing, que es una mejor fórmula y que tiene mejores resultados. Para muestra, un botón. Esta opinión que evidencia dudas se repite en muchos ciudadanos y ciudadanas que consideran, sin información precisa y oficial, que una vacuna es mejor que otra, y para este caso preferirían recibir Pfizer antes que Sinopharm, sin darse cuenta que el retraso de la inmunización masiva de la ciudadanía solo perjudica el intento de recuperar nuestras vidas y actividades económicas sin riesgo de enfermar y sobre todo morir. Sí, escuché por ahí que eran un poco distintos, pero hasta no saber de un tiempo adelante no sabría decirle si son eficaces o no. Pero si le tocaría vacunarse con el Sinopharm, ¿tendría dudas quizás? Claro, por los comentarios que hacen que no es muy efectivo, tendría dudas. Se dicen muchas cosas, ¿no? Pero finalmente es una vacuna y la requerimos. Sí, pero al menos yo preferiría la Pfizer, ¿no? Pero en caso, digamos, haya sido solo Sinopharm. Bueno, lo que haya, ¿no? Total de estar protegidos, ¿no? Claro. Si bien la vacunación es una decisión libre y voluntaria de cada ciudadano, sí es importante tomar esta decisión en base a información precisa, oficial y sobre todo con sustento científico de parte de un organismo o entidad validada para dar opiniones en aspectos médicos o de salud. La OMS nos dice 90% de eficacia de la vacuna. Correcto. Los estudios que se han hecho a través del Instituto Nacional de Salud nos arrojan 96% de eficacia. Entonces, no tiene, vamos a decir, una diferencia grande, ¿no? La diferencia entre esas dos vacunas son que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, está elaborada con otra tecnología, porque ese es un ARN, o sea, parte de esta molécula ARN del virus, ¿no? ARN mensajero. En cambio, la vacuna de Sinopharm está hecha a base de partículas, vamos a decir, o parte del virus. Entonces las dos tienen la misma función. Tomando en cuenta que la vacuna fue elaborada en tiempo récord debido a las consecuencias nefastas que empezaba a causar el coronavirus en el mundo, es comprensible una suerte de temor porque no sea segura. Se calcula que 1/3 de la población cusqueña no estaría segura de inocularse. En Latinoamérica, según estudios, más del 80%, si bien tiene la intención de vacunarse, es ese mismo porcentaje que manifiesta un gran temor por desconocimiento o más bien por desinformación. Efectivamente, o sea, por un lado está evitar el contagio, ¿no? Eso tiene una efectividad cerca de más del 80%. Pero por otro lado está la efectividad para redesarrollar la enfermedad. Eso sube a más o menos entre 90 y 91% si es que ha recibido las dos dosis.
¿no? Principalmente con las dos vacunas que tenemos en nuestro país, tanto la de Sinopharm, que tiene una efectividad justo del 90%, y 91% la Pfizer. ¿Qué quiere decir esto del 91-90%? Que de cada 100 personas que han recibido la segunda dosis y ha pasado el tiempo prudencial de las 2 o 3 semanas, ¿no?, de haber recibido las vacunas, significa que de 100 personas, 90 o 91 personas no van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y solamente entre 9 y 10 personas de esas 100 podrían desarrollar la enfermedad. Y principalmente estas 9 o 10 personas son las personas que tienen de repente las defensas mucho más bajas o son más vulnerables porque tienen su sistema inmunológico comprometido. Para explicar mejor la importancia de recibir la vacuna, pero sobre todo recibir las 2 dosis, el exgerente de eSalud tomó a India como ejemplo de cómo entre una primera y segunda etapa de la inoculación se puede conseguir mejor protección comunitaria. Bueno, miren, hace unos meses en la India ha habido una variante, ¿no?, la variante Delta. Y eso nos va a poder explicar mejor de por qué es importante ubicar la primera dosis. Se ha visto que con esta variante Delta, que fue la causante de la segunda ola en la India y mató a un montón de personas, a miles de personas, con una primera dosis de la vacuna tuvo una efectividad del 33%, mire, con una sola dosis. Sin embargo, cuando se colocaron la segunda dosis, incluso con esta variante Delta, aumentó la protección a 88%, o más de 80%, ¿no? Lo cual quiere decir de que la primera dosis es importante, sí, porque el cuerpo reconoce al virus, comienza a activarse, pero con una segunda dosis de refuerzo, llamémosle así, la efectividad y la generación de anticuerpos por parte del organismo hace posible que la persona esté mucho más protegida. No hay estudios de que una tercera dosis brinde mayor protección. Esto se podría determinar en el tiempo, pero no precisamente porque la vacuna no sea eficaz, aclara el exgerente de salud Víctor Manchego en una entrevista que dio el último sábado a Pulso Regional. Desde su punto de vista, ambas vacunas son igual de eficaces. Es más, el personal de salud recibió la vacuna Sinopharm, tomando este hecho como un precedente importante, pues no hubo mayores complicaciones con quienes sí recibieron las 2 dosis en este grupo. Estudios a la fecha todavía de que una tercera dosis tenga mayor protección. No lo hay. Incluso de todos los profesionales médicos, porque había un cuestionamiento, ¿no?, de que habían fallecido más médicos porque se colocaron la segunda dosis y habían fallecido más. Eso se ha analizado. Claro, esa información es incorrecta, ¿no? Es falsa. De que muchos médicos no se habían puesto la vacuna o solamente se habían puesto una dosis, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar de que efectivamente no se ha llevado adecuadamente este proceso de control, ¿no? Entonces, todavía no hay estudios claros sobre una tercer refuerzo. Está todavía en estudio, está todavía en cartera, digámosle así, para poder recién orientar. Probablemente en el tiempo nos diga que sí, de repente necesitamos una tercera dosis de refuerzo, pero no solamente con la Sinopharm o con la Pfizer, ¿no? Hasta la fecha solamente podemos decir de que necesitamos 2 dosis para tener una protección por lo menos de más del 80%, y eso garantizaría tener un cuidado importante en nuestra comunidad. Hablaba yo de algunos mitos que sean... Otro aspecto a tomar en cuenta es que la primera y segunda dosis no se pueden combinar. Por eso, aquellos ciudadanos que viajan en busca de otra vacuna diferente a la que se asignó para su grupo de edad en su región deben tomar las precauciones de que recibirán la misma marca de la primera dosis. No podemos combinar las vacunas. No hay estudios todavía que nos dicen puedes combinar una vacuna con una Pfizer, con una Sinopharm, primera dosis Pfizer, segunda dosis Pfizer. Recibo la primera dosis Sinopharm, tengo que vacunarme la segunda dosis con Sinopharm, y con cualquiera de estos esquemas, vamos a decir así, voy a estar protegido más del 90% mi riesgo de poder fallecer si me enfermo.
Es importante acudir a los puntos de vacunación cuando nos corresponda y si acaso hemos dejado pasar la oportunidad, aún estamos a tiempo de recibir la inoculación, tomando en cuenta que la vacuna nos protege de no enfermar gravemente, más aún cuando se advierte una tercera ola de contagio en nuestra región. Necesitamos vacunarnos porque de alguna forma nos ayuda, la vacuna nos ayuda en algo, ¿no? Para que podamos tener un poquito más de resistencia en Al menos bajar posible, el riesgo y no llegar a UCI. así es, en un posible contagio, ¿no? Pero lo principal es que nos mantengamos siempre cuidándonos al máximo. Porque si nos confiamos que la vacuna no nos va a evitar, nos va a bajar un poco, sí, la fuerza a la enfermedad, ¿no? En este caso al virus, lo va a bajar, pero va de la mano, ¿no? O sea, la vacuna acompañada del cuidado. ¿Qué decirle a los jóvenes? Porque mañana hay televacunación. ¿No? Claro, invitar a los jóvenes que tenemos que vacunarnos, es la única forma de poder reactivar la economía y también estar mejor saludables, ¿no?